18 de abril, sábado, del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 9 y siguientes. Dice el Evangelio: habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En este Evangelio vemos un resumen de los Evangelios que hemos contemplado en esta semana. La Magdalena, que vio a Jesús, y cuando fue a decirlo a los apóstoles, estos no le creyeron. Los 2 discípulos que hemos leído en estos días, que eran de la aldea de Emaús. Aquí nos dice Marco que tampoco los apóstoles les creyeron. Conclusión: los apóstoles eran bien incrédulos. Luego de todo lo que habían vivido con Jesús en la vida de Jesús, en la vida terrena de Jesús, los milagros, el bautismo de Jesús y la transfiguración, donde experimentaron la divinidad de Jesús, las señales que venían del Antiguo Testamento, que indicaban su mesianidad, del testimonio de las mujeres que habían convivido con ellos, de estos 2 discípulos que ellos conocían, no acababan de creer. Y creo que a nosotros nos pasa también algo parecido. El testimonio de mis hermanos, de su fe con su ejemplo de caridad y de virtudes. La alegría de tantos hermanos que nos enseñan cuando sus corazones se convierten, cuando encuentran a Dios y lo manifiestan con esa alegría, con ese gozo. Con tantos momentos de paz y alegría después de un retiro que tienes, de una confesión profunda, de una visita a Jesucristo Eucaristía, del testimonio que tenemos hoy de tantos mártires en Oriente, en África, en Asia. Después de tantas señales, nos pasa un poco como los apóstoles. Y ellos, con esa incredulidad y dureza de corazón, lo adoran cuando se les manifiesta. Y lo bonito es lo que les dice y nos dice a nosotros Jesús. Nos proyecta. Tiene una gran ilusión en nosotros. Confía en estos hombres, los apóstoles, y les envía a ser testigos no de sus debilidades, sino del amor de Él, de Jesús. Muchas veces nosotros somos testigos pequeños porque vemos más nuestra pequeñez que la grandeza de Dios. Los apóstoles que se miran a sí mismos, los discípulos, los misioneros de hoy que se miran a sí mismos, poco pueden decir de Dios. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, como San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño Jesús, Conchita Cabrera, que eran pequeños para el mundo, pero grandes para Dios, se obra el milagro. De personas anónimas nos convierte nuestro Señor Jesucristo en evangelizadores. Todos conocemos la historia de estos apóstoles que hemos leído en este Evangelio. Jesús les envía a todo el mundo a predicar el Evangelio, y su incredulidad se transforma en ímpetu apostólico, su miedo en valentía, su deseo de ser los primeros en el reino en mártires de la verdad. En este Evangelio vemos la historia de nuestra vida. Cuando abrimos los ojos de la fe al milagro de la resurrección, a reconocer a Cristo vivo en la Iglesia, mi fragilidad se transforma en fortaleza, la tristeza en gozo. Mi pecado es perdonado por el amor y mi dignidad de hijo de Dios y apóstol de la Iglesia y de Jesús se transforma en don. Hay una historia que se llama El regalo del obispo. Un templo atravesaba serias dificultades, provocando el total abandono por parte de sus feligreses y quedando tan solo 5 miembros.
el párroco y 4 viejos feligreses, todos mayores de 60 años. En ese pueblo, en la montaña, cerca, vivía un obispo en retiro. Una vez el párroco se animó a pedirle al obispo algún consejo que podría ayudar a salvar a la iglesia y hacer que los feligreses retornen a ella. El párroco y el obispo hablaron largamente, pero cuando el párroco le pidió el consejo, el obispo le respondió: «No tengo ningún consejo para ti, lo único que te puedo decir es que el Mesías es uno de ustedes». De regreso al templo, el pastor le comentó a los 4 miembros restantes que el obispo lo que le había dicho. Durante los siguientes meses que siguieron, los viejos feligreses reflexionaron constantemente sobre las palabras del obispo. «El Mesías es uno de nosotros», se preguntaban unos a otros. Decidieron entonces asumir dicha posibilidad y empezaron a tratarse con un extraordinario respeto y exquisito cuidado, puesto que uno de ellos podría ser el Mesías. Los meses fueron pasando y las personas empezaron a visitar la pequeña iglesia, atraídos por la áurea de respeto y gentileza que envolvía a los 5 feligreses. Duro de creer, más personas empezaron a retornar a la iglesia, y ellos comenzaron a traer amigos, y sus amigos trajeron más amigos. En pocos años el templo volvió a ser instancia de fe y regocijo gracias a la multitud de fieles que asistían diaria y semanalmente. Y por supuesto, gracias al regalo del obispo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les haga hombres y mujeres seguidores del resucitado. Que así sea.